Bien, ¿qué es eso que ven ahí? Activen sus micrófonos para Una reacción. participar. Una reacción. Una Una reacción química. reacción, ¿verdad? Así es, esa es la reacción del rubidio con el agua. El rubidio es un metal sumamente activo y reacciona bien fuerte con el agua. Entonces, esta es una reacción. ¿Y esto que ven acá? ¿Qué será? Una reacción igual. Una reacción, ¿verdad? Lo que estamos viendo en eso es la disolución de un trozo de Durapax en acetona. Esto lo pueden hacer en casa y no se van a morir ni nada, ¿verdad? Y pueden ver que efectivamente así se ve la reacción. Bien. ¿Y eso que está ahí? Reacción también. ¿Qué le pasó a la cuchara? Una reacción Se que rompe. la cuchara Se descompone. se descompuso. Se disuelve en el agua, ¿verdad? Ajá, exactamente. Esa cuchara está hecha de un metal que se llama galio. El galio se disuelve en temperaturas muy bajitas, en una taza de agua medio caliente, ella se va a disolver y eso es lo que estamos observando acá. Esa es más violenta, ¿verdad? Y esa ya es a nivel de laboratorio, son reacciones químicas todo lo que estamos viendo. Mírele, Ah, mande. y lo de la cuchara, mira, si me equivoco, ahí me dice, y lo que acabamos de ver, lo de la cuchara se podría llamar como disolución. Es una disolución, así es. Ah, ok, Ujú. Bien. gracias. ¿En qué piensan cuando escuchan las dos palabritas esas? Reacción química. ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre que dos elementos se unen para hacer una reacción, ya sea como una explosión, eh, algún, ¿cómo se le dice? Ay, se me olvidó. Bueno, ahí va la idea. Ya agarramos su idea, muchas gracias. Para Hay, mí es que la reacción química es como el resultado de la mezcla de dos o varios elementos. ok, mezcla, bien. También de que una reacción química entre dos elementos puede causar la presentación de un nuevo producto. Exacto, ese es lo importante, ¿verdad? Alguien mencionó por ahí la palabra mezcla. Cuando nosotros mezclamos algo, ahí no hay reacción química. Por ejemplo, cuando hacemos café, lo que estamos haciendo es echando café en el agua caliente, pero ahí no hay reacción química. ¿Por qué? Porque no hay formación de nuevos productos. Entonces, vamos a aclarar esos términos ahora. Díganme, ¿qué es eso que ven ahí? Es cuando se hace, cuando un grano de maíz se hace en palomita. Ok, El cambio de es, temperatura que tiene el granito de maíz. ok, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá es los cambios por los que va sufriendo ese grano de maíz hasta convertirse en lo que nosotros conocemos como palomitas de maíz. A ver, vamos a ver la explicación que los antepasados tenían sobre eso que sucedió ahí. El popcorn lo descubrieron los nativos americanos y ellos creían que un espíritu vivía dentro de cada granito de maíz y que cuando se calentaba el espíritu se enojaba, salía del grano y huía como una nube de vapor descontento, salía enojado. ¿Qué piensan de ese análisis de los nativos americanos? ¿Creen que tenía razón? No. ¿Ustedes lo ven como una reacción química? Sí, Sí. Ok, ¿y esto que está aquí qué es? Una ecuación química. Una ecuación química, así es. Entonces, ahí hay dos términos diferentes, ¿verdad? Esta es una reacción química y esta es una ecuación química. Las ecuaciones químicas nos cuentan lo que ha pasado durante una reacción química. Por ejemplo, esto que está acá. Vean, aquí hay dos átomos, dos moles de NO, óxido de nitrógeno. Si nosotros lo combinamos con un mol de oxígeno gas, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos 2 moles de dióxido
de nitrógeno. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Sucede que durante la reacción química los átomos se desordenan y luego se vuelven a ordenar para formar un producto diferente. Si ustedes observan acá, teníamos un átomo azul representando el nitrógeno y uno rosa representando el oxígeno, y de esto hay dos unidades. Cuando nosotros lo combinamos con un mol de oxígeno gas, ¿qué es lo que ha pasado? Que se rompieron estos enlaces que habían acá. El enlace entre esta molécula de NO se rompe, este otro también se rompe, y también se rompe el enlace que estaba uniendo a los dos átomos de oxígeno. ¿Y qué es lo que se forma? Se forman 4 enlaces oxígeno, nitrógeno, oxígeno. 1, 2, 3 y 4. 4 enlaces diferentes. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Hay 4 enlaces diferentes que se nos han formado después de que los átomos se han desordenado en nuestros reactivos, se vuelven a ordenar para formar nuestro producto. Todo esto es lo que sucede cuando se da una reacción química. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir una reacción química? Como un proceso en el cual unas sustancias que nosotros llamamos reactivos o reactantes se transforman en otros llamados productos, como por la reorganización de los átomos y van a formar moléculas nuevas. Para esto es necesario romper enlaces en las moléculas antiguas y formar enlaces nuevos para el producto. Las reacciones químicas, decían por ahí, y tenían toda la razón, se representan a través de ecuaciones químicas como esta que tenemos acá. Aquí tenemos como reactivo un mol de cloro gaseoso. Veíamos que los halógenos siempre existían como partículas diatómicas, ¿verdad? Igual que el hidrógeno. Entonces tenemos el cloro más el hidrógeno forman 2 moléculas de cloruro de hidrógeno o de ácido clorhídrico, como ustedes quieran llamarlo. Los nombres son válidos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es una ecuación química? Esto que estamos viendo aquí aparecer es parte de una ecuación química. Tenemos acá 2 reactivos diferentes. Por un lado el calcio y por otro el agua, ambos reactivos. Tenemos una flechita que nos indica el sentido de la reacción. Esta flechita puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y también puede ir en los dos sentidos, ser una doble flecha, o una hacia un lado y la otra hacia el otro, o una flecha de 2 puntitas. Y tenemos estos dos que son nuestros productos. Aquí tenemos 2 productos. También en una ecuación química podemos ver entre paréntesis estas letras S, L o G que nos indican el estado de agregación de los reactivos o de los productos. Cuando hablamos de estado de agregación, estamos hablando de estado físico, sólido, líquido, gaseoso, plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es estado de agregación. Y además, nosotros sabemos que nuestra ecuación química tiene que estar perfectamente balanceada y para eso utilizamos coeficientes estequiométricos que nos igualan el número de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, vamos a definir ecuación química como la representación escrita y abreviada de una reacción química. A la izquierda vamos a tener los reactivos, que son los reaccionantes, ¿verdad? A la derecha, la fórmula de los productos, que son las sustancias que nos resultan de la combinación de los reactantes. Van a estar separados por una flecha y aquí tenemos otro ejemplo. P4H10 más agua forma ácido fosfórico. ¿Creen ustedes que esa ecuación química está correcta y terminada o le falta algo? Los números es coeficientes de Los,
los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos una ecuación química? Verificar que esté perfectamente equilibrada. Entonces, aquí tenemos tres elementos. En toda la ecuación solo tenemos tres elementos. Por un lado tenemos el fósforo, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuánto tenemos antes. Antes tenemos 4 fósforos, tenemos 11 oxígenos y tenemos 2 hidrógenos. Cuando nosotros lo balanceamos, tenemos este cambio. ¿Por qué tuvimos que poner este coeficiente estequiométricos? Porque en esto que dice antes se refiere a los reactivos. Esto es lo que había en los reactivos. Y el después significa lo que había en los productos. Antes teníamos 4 fósforos, 11 oxígenos y 2 hidrógenos. Pero cuando ya obtuvimos el producto, la cuestión cambió. ¿Por qué? Porque teníamos 3 hidrógenos, solo un fósforo y teníamos 4 oxígenos. Entonces, había que encontrar una igualdad para tener al final, tanto en los productos como en los reactantes, 4 fósforos, 16 oxígenos y 12 hidrógenos. 4 por 3, 12 hidrógenos. 4 por 4, 16 oxígenos y 4 por 1, 4 fósforos. Eso es en los productos. Y en los reactantes tenemos los 4 fósforos, ya lo teníamos aquí obtenidos. 6 por 1, 6, más 10 son 16 oxígenos y 16 habían acá. Y tenemos 6 por 2, 12 hidrógenos, igual que los teníamos en nuestro producto. Entonces, ahora sí, esta ecuación está perfecta. Eso lo tenemos que verificar cada vez que nosotros pongamos los productos en una reacción química. Hay diferentes símbolos que nosotros utilizamos cuando escribimos las ecuaciones químicas. ¿Cuáles son los más comunes? Los estados de agregación que ya mencionábamos, ¿verdad? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Además, tenemos un cuarto que significa acuoso o disuelto en agua y se representa por las letras AC o aquí. Tenemos también un triángulo hacia arriba que significa que la reacción necesita calor para llevarse a cabo. Y también puede aparecer un triangulito invertido que significa que la ecuación necesita bajas temperaturas para realizarse, o sea, frío. Además, podemos ver aparecer estas flechitas hacia arriba o hacia abajo, que significa reacción reversible. Eso es cuando hablamos del sentido de la reacción, ¿verdad? Esta reacción es en un solo sentido. Cuando va hacia el otro lado, entonces es en un solo sentido también, pero lo que eran nuestros productos ahora son reactantes. Una flechita hacia arriba significa desprendimiento de gas. ¿Y cómo vamos a saber que se ha dado una reacción química? Esto hay que grabarlo en piedra en sus mentecitas. Una reacción química puede ser con liberación de gas. Esto se ve en forma de humo común o también se puede observar como burbujas. También puede haber un cambio en el color, el olor o el sabor de la sustancia. Vamos a tratar de alejarnos de la palabra sabor, ¿verdad? Porque no vamos a andar probando químicos. Formación de precipitado. Quiere decir que cuando nosotros mezclamos dos sustancias aparecen líquidas, aparece un sólido. Puede haber variación en la temperatura. El producto puede estar frío o puede estar más caliente de los reactivos que nosotros hemos mezclado. Puede haber liberación de energía, ya sea en forma de luz o en forma de calor. Y aquí tenemos ejemplos de todas esas evidencias de una reacción química. Esta que ustedes acaban de ver acá, esta del tubo de ensayo, aquí tenemos la oxidación de un alcohol. Si se fijan, al inicio
es transparente y cuando se oxida aparece un color azul o celeste y en el fondo, aunque no se pueda ver, aparece un producto café. Ese es el producto de una oxidación. Esta es la formación del precipitado. Si se fijan, teníamos un líquido aquí en el beaker y cuando lo mezclamos con el líquido de la probeta, aparece un precipitado amarillo. Este precipitado siempre va a ser estado sólido. Toda ecuación química debe cumplir con varios requisitos. Estas en particular con dos. La ley de la conservación de la masa, que fue enunciada por Lavoisier entre 1743 y 1794. ¿Y qué es lo que dice la ley de la conservación de la masa? Que la masa total de un sistema cerrado se mantiene constante e independiente de los cambios físicos o químicos que se vayan a producir. Y tenemos este ejemplo, que es el ejemplo que ya hemos venido viendo cuando nosotros balanceamos las ecuaciones. Por eso lo balanceamos, para mantener constante la masa. Aquí tenemos el reactivo A que tiene 2 gramos, más el reactivo B que tiene 1 gramo. Nuestro producto AB debe tener un total de 3 gramos. Si aquí hay 3 gramos en los reactantes, en los productos también va a haber 3 gramos. Estas cantidades tienen que ser iguales. El otro requisito con el que cumplen son la ley de la conservación de energía, que fue enunciada por Prescott y Thomson en el siglo XIX, apenas el siglo recién pasado. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que la energía total de un sistema cerrado se mantiene constante. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ese es el principio de conservación de la energía. Dentro de un sistema cerrado, dice ahí, nuestras ecuaciones químicas o nuestras reacciones químicas se consideran un sistema cerrado y por lo tanto la masa y la energía van a ser constantes. No podemos tener menos energía ni más energía que la que teníamos al inicio. Ahora, hay diferentes tipos de reacciones químicas. Vamos a ver las primeras. Hay un montón de criterios para clasificar estas reacciones. El primer criterio es según la cantidad de reactivos y de productos que intervienen. Según eso, nosotros tenemos reacciones de combinación, adición, síntesis o polimerización. Esto es un solo tipo. Le podemos llamar de esas 4 formas. El segundo tipo son las reacciones de descomposición. Tercero, reacciones de desplazamiento. Estas pueden ser desplazamiento simple y desplazamiento doble. El otro criterio es según la variación del número de oxidación. Según eso, tenemos reacciones llamadas metátesis, que significa cambio de lugar, y pueden ser reacciones de precipitación o de neutralización. El otro tipo es las reacciones de óxido-reducción, conocidas comúnmente como redox. Ahí tenemos 3 tipos. Puede haber desplazamiento de halógenos, de metales o de hidrógeno. También pueden ser reacciones de combustión o bien reacciones electroquímicas. Las 3 categorías están dentro de las reacciones redox. Otro criterio es la liberación o la absorción de energía. Y según eso, las reacciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas. Veamos el primer tipo. El primer tipo son las reacciones de combinación, de síntesis o de adición. Y ahí tenemos un ejemplo, pero las vamos a definir. Son aquellas reacciones en que 2 o más sustancias se combinan para formar un compuesto. Veamos qué es lo que sucede en las reacciones de combinación.
Aquí podemos tener dos elementos, un elemento y un compuesto, o bien dos compuestos. Estos van a reaccionar entre sí, van a formar un compuesto nuevo. Como lo representamos de esta forma. A más B forma C. Por ejemplo, tenemos magnesio más oxígeno forma óxido de magnesio. Si ustedes se fijan, cuando nosotros formamos el producto, no nos llevamos el subíndice. ¿Por qué no nos llevamos el subíndice? Porque el subíndice depende del elemento con el que ustedes están apareándolo. Entonces, como van a hacer la regla del aspa, no se pueden llevar el subíndice. Por eso nos llevamos A, es Mg nada más, y B es el oxígeno solito. Ahora, cuando nosotros cambiamos los números de oxidación, vemos que el magnesio tiene número de oxidación de 2 y el oxígeno también de 2. Por eso es que aquí no aparece ningún número. En este caso tenemos la combinación de dos elementos. En el segundo ejemplo tenemos un elemento que es el fósforo con el cloro, el tricloruro de fósforo, y otro elemento que es el cloro para formar PCl5. Aquí tenemos un compuesto más un elemento. Y en el último ejemplo tenemos un compuesto más otro compuesto. Decíamos que podíamos mezclar dos elementos como en el primer ejemplo, un elemento y un compuesto como en el segundo, o dos compuestos como en el tercero. Les he puesto el color de cada sustancia A, de la B y el de la C. Aquí podemos unir metales más no metales a través de una unión covalente, como por ejemplo en la combinación de nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Tenemos no metal más no metal. Puede ser un metal más otro metal y van a formar una sal, como por ejemplo el no metal azufre más el hierro y forma la sal llamada sulfuro de hierro. Si tenemos óxido más agua, vamos a tener un hidróxido. Por ejemplo, óxido de calcio más agua forman hidróxido de calcio. Y también puede ser un anhídrido más agua para formar un ácido, como en este caso que está acá. Tenemos SO2 más H2O, forma H2SO3. Todas estas son ejemplos de reacciones de combinación o síntesis. El segundo tipo son las reacciones de descomposición y se llaman también reacciones de análisis. ¿Qué sucede en las reacciones de descomposición? Aquí un compuesto se descompone en dos o más elementos, o un elemento y un compuesto, o dos compuestos. Esto ya nos parece conocido, ¿verdad? Esto significa que las reacciones de descomposición son la inversa de las reacciones de combinación. Y por lo general necesitan calor para llevarse a cabo. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense bien, el inverso de lo que teníamos anteriormente. Aquí nuestro reactante es C. Le aplicamos calor y se va a separar en los compuestos o elementos que le dieron origen. Por ejemplo, tenemos el hidruro de cobre, que cuando se separa o se descompone, siempre con calor, ¿verdad? Se va a separar en dos átomos de cobre y un mol de hidrógeno gas. Y tenemos 2 moles de agua que se descomponen en hidrógeno y en oxígeno. Y el pentacloruro de fósforo que se descompone en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Es la inversa de las reacciones de descomposición. Decíamos que además de esas había otro tipo llamado reacciones de desplazamiento o sustitución y también se le llama reacciones de intercambio. ¿Y cuáles son esas reacciones? Son aquellas que se producen cuando un elemento toma el lugar de otro en un compuesto y queda en libertad. Veamos. El primer tipo son las reacciones de desplazamiento simple. Aquí tenemos A, que es un compuesto simple, más BC, que ya es una sustancia compuesta, va a producir AC, que es un compuesto, más B, que es una sustancia simple. Vean lo que ha sucedido.
A, esta A llega a sustituir a B, la desplaza del compuesto y toma su lugar. Cuando A toma el lugar de B, B sale como una sustancia simple. Hay que recordar que no nos vamos a llevar los subíndices, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el hierro, que sería A, más el sulfato de cobre, que sería BC. B es el cobre y C es el sulfato. Cuando formamos nuestro producto, vamos a combinar A, que era el hierro, con C, que era nuestro radical sulfato, para formar el sulfato de hierro. Y vamos a desplazar el cobre, que va a salir como un elemento normal. Entonces, aquí tenemos CO nada más porque lo desplazó el hierro. Aquí siempre vamos a trabajar con la regla del aspa. El radical sulfato tiene valencia 2. Entonces, si no hay nada de paréntesis acá, significa que el hierro también está trabajando con su menor valencia, que es 2. Aquí hay otro ejemplo. Magnesio más tricloruro de hierro. El magnesio representa A, el hierro B y el cloro C. Entonces, cuando formamos nuestro producto, en lugar del hierro se va a colocar el magnesio para formar cloruro de magnesio. Si se fijan, aquí el cloro tenía 3 como subíndice porque el hierro está trabajando con valencia 3. Pero en el producto el cloro ya no está acompañado del hierro, sino que del magnesio. Y como el magnesio tiene valencia 2, por eso es que aquí ha cambiado el subíndice y se liberan 2 hierros. Ahí tenemos el ejemplo del sulfato de cobre. Aquí el cobre, como aquí no hay paréntesis, significa que el cobre está trabajando con 1 y este 2 es la valencia del radical sulfato más el magnesio. Por favor, díganme cuál va a ser mi producto. Los escucho. ¿Cuál va a ser el producto que voy a obtener? El magnesio sería A, el cobre B y el sulfato es C. ¿Alguien me puede decir, por favor? Diría que primero, el primer compuesto sería otra vez magnesio. Ujú. em, ¿Con quién? Podría ser con oxígeno. No. Fíjese bien Con quién es C. Con el sulfato. Exacto. Magnesio con sulfato. El magnesio se va a unir al sulfato y el cobre va a quedar libre. Eso es lo que va a pasar. ¿Eh? Y como los dos tienen valencia 2, por eso nos queda solito, más el cobre. ¿Alguna duda sobre cómo combinamos esto? Lo único que tienen... Ajá, Yo mande. tengo una duda Ujú. en respecto a lo que es la valencia. ¿Cómo se ve qué cantidad tiene? En la clase de ayer le di unas tablas de valencias y además en el material de apoyo del aula virtual hay una tabla de valencias. Ayer ustedes vieron la de los elementos como tal, porque se los di así como elemento, ¿verdad? Pero en el documento que está anexo hay una serie de radicales y ahí están todas las valencias de esos radicales. Solo tiene que ir a buscar la fórmula del sulfato y ver qué valencia tiene. Ahí se va a encontrar con que tiene valencia -2. El radical sulfato tiene como número de oxidación -2 y el magnesio tiene 2 también, por eso es que no dice nada acá. Ya lo entendí, es que por eso ahí me confundí, que no sabía Ajá. de dónde. Pues sí, tienen que tener a la mano, traten de imprimirla para tenerla a la mano o de tener el documento ahí en sus computadoras para que les sea sencillo. Bueno, gracias. Bueno, bien. El otro tipo eran las reacciones de doble desplazamiento. Aquí se dan cuando los compuestos se intercambian y forman 2 nuevos compuestos. Aquí ya no tenemos elemento y compuesto.
Aquí tenemos compuesto más compuesto. Allá era solo A. Aquí tenemos un compuesto formado por AB y otro compuesto formado por CD. Y cuando reaccionan, vean lo que sucede. A se une a B y C se va a unir a B en este orden. Primero C y después B. Primero A y después D. Veamos un ejemplo. Aquí A es la plata, B es el nitrato. Los dos tienen número de oxidación de 1. C es el sodio y D es el cloro. Cuando se combinan, A, que era nuestra plata, se va a unir al cloro, que era nuestro D, AD, más C, que era el sodio, ahora va a estar unido a D, que era el nitrato. Entonces, el nitrato de plata más el cloruro de sodio da como producto cloruro de plata y nitrato de sodio. Solo hay que identificar A, B, C y D para saber qué producto vamos a obtener. En este caso, tenemos A, que es hidrógeno, B, que es sulfato, C es sodio y D es azufre. El azufre tiene valencia 2 y el sodio 1. Por eso es que aparecen dos sodios. Y acá el sulfato tiene valencia 2, por eso es que aparece ese 2 en el hidrógeno. Cuando los combinamos, ¿qué va a pasar? Nos traemos el hidrógeno sin el 2 y el azufre solito. Este 2 no es este 2, es el 2 del azufre. Ahora, ¿a quién vamos a combinar? Al sodio más el sulfato. Aquí hace falta un 2. ¿Por qué? Porque el sulfato tiene valencia 2. Entonces, aquí debería haber un 2 chiquito. Así. Hay que recordar que primero siempre se escribe el metal y después el no metal, ¿verdad? Aquí tenemos el otro ejemplo. ¿Qué vamos a obtener? ¿Alguien me puede decir cuál sería el primer producto de esta ecuación que tengo acá? El sodio. El El primer sodio con producto, el crudo. el sodio con el cloro, ¿verdad? Y como los dos tienen valencia 1, nuestro primer producto sería cloruro de sodio. ¿Y el segundo producto cuál sería? El óxido con el cobre. El hidróxido con el cobre, ¿verdad? Primero vamos a escribir el cobre y después el hidróxido. El cobre aquí, por este 2, ya sabemos que está trabajando con valencia 2. Entonces, vamos a tener un OH, que es este, pero como usamos la regla del aspa, el 2 del cobre se va a unir se va a ir al OH. Y el cobre, como el OH tiene valencia 1, así se queda. Esa será la reacción de doble desplazamiento. El siguiente tipo, veíamos que es cuando había aumento o disminución de temperatura. Y tenemos ejemplos de reacciones endotérmicas, donde hay absorción de energía en forma de calor. Por lo tanto, los reactivos van a estar fríos y los productos van a estar calientes. Aquí tenemos como ejemplo el agua que hierve, ¿verdad? Es una reacción endotérmica. La fotosíntesis también es una reacción endotérmica. La contraparte son las reacciones exotérmicas que implican liberación de calor de tal forma que los productos van a estar mucho más fríos que los reactantes. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de fusión del hielo para que el hielo se deshaga, eso es un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque tiene que absorber el calor del medio ambiente para convertirse en líquido. Entonces, para congelar el agua, ¿qué necesitamos? Un proceso endotérmico o un exotérmico. 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 Ajá. Para llegar a congelar se necesita liberar el calor que tenía.
El que había absorbido cuando estaba líquido necesita liberarlo para congelarse. Entonces, esos son los dos tipos de reacción según la absorción o liberación de energía. Bueno, El otro tipo eran las reacciones de metátesis y redox. Eso es un recordatorio nada más. La primera reacción era la de precipitación. Decíamos que como producto se obtiene un sólido al que llamamos precipitado. Si se fijan, esta es una reacción de doble desplazamiento. Tenemos AgNO3, CaCl2. Entonces aquí intercambiamos y vemos que es de doble desplazamiento. Sin embargo, aunque sea de doble desplazamiento, el hecho de tener esta flechita hacia abajo nos indica que no la vamos a clasificar como una reacción de doble desplazamiento, sino como una reacción de precipitación. ¿Por qué? Porque este producto que se está obteniendo es sólido. Si nosotros no tuviéramos esta flechita, sería una reacción de doble desplazamiento. Pero esta flechita lo cambia todo. Entonces se clasifica como reacción de precipitación. Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Si tenemos laboratorios presenciales lo van a hacer y si tenemos laboratorios virtuales lo van a ver. El segundo ejemplo eran las reacciones de neutralización. Estas reacciones se dan entre un ácido, que es un protón, o sea, un hidrógeno con carga positiva, y una base, que puede ser o bien un radical OH, que se llama hidroxilo, o puede ser también la presencia de nitrógeno. ¿Y cómo vamos a saber que es una reacción de neutralización? Porque en el producto vamos a obtener sal y agua. Veamos. Aquí tenemos el ácido, que es el ácido clorhídrico, y acá la base, que es el hidróxido de magnesio. Cuando se combinan, si se fijan, también es una reacción de doble desplazamiento, pero cuando se combinan obtenemos la sal, que es cloruro de magnesio, y el agua. Entonces, si vemos que se ha formado agua y una sal, no la vamos a clasificar como doble desplazamiento, sino como reacción de neutralización. ¿Cuál va a ser el otro criterio? La presencia de una base y de un ácido. Siempre que tengamos en los reactantes ácidos y bases y en los productos una sal y agua, no va a ser de doble desplazamiento, sino de neutralización. Aquí hay otro ejemplo, el hidróxido de potasio más el ácido clorhídrico para formar cloruro de potasio y agua. Una sal, el agua y un ácido fuerte con una base fuerte. Este es otro ejemplo, hidróxido de sodio más ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio y agua. Entonces son los productos comunes en las reacciones de neutralización. Y este es un ejemplo. La reacción del Alka-Seltzer en el organismo es una reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización se van a dar siempre entre ácidos fuertes y bases fuertes. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Los que son de origen mineral. El ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nítrico. Y las bases fuertes son las bases que se forman con el OH y cualquier metal del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica. Esas son las bases fuertes y las que van a dar reacciones de neutralización con los ácidos. Hablábamos también de que si el número de oxidación variaba de los productos a los reactantes, se clasificaban como reacciones redox. Y uno de los tipos era las reacciones de oxidación. ¿Cómo vamos a saber que se ha dado una oxidación? La podemos interpretar como pérdida de electrones, como ganancia de oxígeno, como pérdida de hidrógeno o como un aumento en el número de oxidación. Tenemos que buscar estas 4, una o 2 o más, pero tiene que haber una de estas para que la clasifiquemos como oxidación. ¿Qué pasa con la reducción? La reducción es la reacción opuesta. Entonces vamos a tener, en lugar de pérdida, vamos a tener ganancia de electrones. En lugar de ganancia de oxígeno, en la reducción tenemos pérdida de oxígeno. En lugar de pérdida de hidrógeno como en la oxidación, en la reducción se gana hidrógeno. Y en cuanto al número de oxidación, disminuye el número de oxidación en la reducción y aumenta en la oxidación.
El otro tipo era el desplazamiento de metales. Estas son reacciones de doble desplazamiento. De desplazamiento simple, perdón, no de doble. Y el tercer tipo eran las reacciones de combustión. Aquí no me detengo porque son reacciones de simple desplazamiento que ya las vimos, pero se cataloga también como una reacción redox. Y tenemos las reacciones de combustión. En las reacciones de combustión, ¿cómo las vamos a reconocer? Porque siempre el producto va a ser CO2 y agua. No importa lo que estemos quemando, el producto siempre va a ser CO2 y agua. Aquí estamos quemando metano. Si se fijan, en todas va a haber presencia de oxígeno. El oxígeno es el elemento que tiene que estar siempre presente en una combustión. Tenemos aquí el etanol, estamos quemando alcohol, más oxígeno, tenemos CO2 y agua. El producto siempre va a ser el mismo. Y por último, teníamos las reacciones electroquímicas. Las reacciones electroquímicas en redox se dan a nivel de los electrones. Se pierden si están a la derecha y se ganan si están a la izquierda. Vean aquí, zinc 0. Esto significa el zinc en su estado elemental, más el catión cobre, el más 2 significa que ha perdido 2 electrones. Y se produce zinc más 2 más cobre 0. Estos son lo que le ha pasado a cada elemento en esta reacción química. Veamos, el zinc pasó de 0 a más 2. Eso significa que ha aumentado su número de oxidación. Tenía 0 acá y en el producto tiene más 2. Entonces, zinc 0 más ZN más 2 más 2 electrones, esto es una oxidación. Y la ecuación de reducción es lo que le pasó al cobre. El cobre estaba como cobre más 2 y cuando se convirtió en producto pasó a ser cobre 0. ¿Qué le pasó? Disminuyó su número de oxidación. De más 2 pasó a 0. Eso es una reacción de reducción. Fíjense también en este detalle. En la oxidación, los electrones están en el producto y en la reducción, los electrones están en los reactivos. Así es como van a distinguir las ecuaciones de reducción y de oxidación. Esto que les voy a dar ahorita es únicamente tips para balancear ecuaciones. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se van a encontrar con una ecuación que no esté balanceada. Entonces aquí tenemos tips. Contar y comparar el número de átomos de cada elemento, ¿verdad? Es el primero. Identificar cuáles son los metales y cuáles no metales. Balanceamos uno por uno los elementos colocando números enteros, o sea, siempre coeficientes. Nunca se tocan los subíndices, porque acuérdense que los subíndices son el número de oxidación del elemento contrario. Vamos a seleccionar primero los números más pequeños que igualen el número de átomos. Comprobar que el balanceo de un elemento no descompone a los demás. Si es así, hay que ajustar todo de nuevo. Este es balanceo por tanteo, ¿verdad? Hay métodos algebraicos también. Y luego se comprueba que el número de átomos sea igual. Aquí hay unos ejemplos. Tenemos NO más O2 para formar NO2. A la izquierda tenemos un nitrógeno y 3 oxígenos. 2 y 1, 3. Y a la derecha tenemos un nitrógeno y 2 oxígenos. Primero vamos a usar coeficientes estequiométricos y hay que ver si está balanceada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar el primero por 2 y el producto también por 2 para tener 2 nitrógenos y 4 oxígenos a la izquierda y también a la derecha. Esto es bien entretenido, es bien interesante y aquí hay más ejemplos. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer es introducir átomos extraños. Por ejemplo, si tenemos NO más O2 produce NO2, no vamos a poner un tercer oxígeno, otro producto para balancearla. Sería bien sencillo, pero nos alteraría toda la ecuación. Entonces, no hay que poner más de lo que ya tenemos. No hay que cambiar una fórmula con el propósito de balancear la ecuación. O sea, no vamos a convertir el NO2 en NO3 solo para balancear,
porque no es el producto que andamos buscando, ya sería un producto distinto, entonces no hay que tocar los subíndices. Y solo hay que colocar coeficientes que nos igualen el número de átomos, ¿verdad? Esto es súper sencillo. Bien. Aquí hay otro ejemplo. Para balancear, les puse varios ejemplos para que vean que balancear no es complicado, es bien sencillo. Y probando es como vamos a aprender. Estas son bien sencillas de balancear. Hay unas que son más complejas, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ejercicio acá. Identifiquemos qué tipo de reacción es esta. De todas las que hemos mencionado, ¿cómo clasificaríamos esa reacción? Desplazamiento. ¿De qué desplazamiento? ¿Vimos dos? ¿Simple o doble? Simple. Desplazamiento Simple. simple, así es. ¿Y esta que está acá? De síntesis. De síntesis o combinación, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Conveniencia. Ajá. La siguiente, Descomposición. descomposición. A produce B y C, ¿verdad? En este caso, B, C y D. ¿Esta? Neutralización. Neutralización, perfecto. Hemos obtenido agua y una sal. Siguiente. La No número sería 5, doble. doble desplazamiento, así es, doble desplazamiento. Veamos. La reacción número 7, ¿qué sería? Esta. ¿Cómo la clasificamos, la número 7? Síntesis. De síntesis, ¿verdad? ¿Y la número 8? Neutralización. La número 9. Desplazamiento simple. Desplazamiento simple, así es. Exacto. Bien. Eso es la clase de hoy. Quiero saber si ustedes tienen dudas.